El camino de las sombras. En una región apartada del norte de España, donde los campos de trigo se extendían hasta perderse en el horizonte y los pueblos parecían detenidos en el tiempo, existía un viejo camino conocido como el Camino de las Sombras. Nadie sabía con certeza por qué lo llamaban así, pero las leyendas locales lo describían como un lugar donde las almas errantes vagaban en busca de redención. La historia comienza con Lucía, una joven periodista que trabajaba en una revista digital de misterio y folclore. En busca de contenido para su próximo artículo, decidió investigar los rumores sobre el Camino de las Sombras. Había oído hablar de apariciones, luces extrañas y voces que resonaban en la noche. Aunque muchos advertían no adentrarse en el camino después del anochecer, Lucía no creía en supersticiones y pensaba que la mejor forma de desmentir los mitos era enfrentándose a ellos. El encuentro con los campos malditos. Lucía llegó al pequeño pueblo de San Martín del Llano, situado a pocos kilómetros del inicio del camino. Al entrar en la taberna local para preguntar sobre la leyenda, el ambiente cambió drásticamente. Los pocos clientes que bebían en silencio dejaron sus vasos sobre las mesas y la miraron con inquietud. «No deberías estar aquí si buscas ese camino», le dijo el tabernero, un hombre robusto de mirada cansada. «No sabes lo que acecha en esos campos». «¿Qué ocurre exactamente?», preguntó Lucía, encendiendo su grabadora. El hombre se negó a entrar en detalles, pero una anciana sentada en un rincón le susurró algo: «Las almas de los que se pierden allí nunca regresan. Y los que regresan, ya no son los mismos». Intrigada pero no asustada, Lucía decidió explorar el lugar al día siguiente, justo al atardecer. El camino y las primeras señales. El Camino de las Sombras era más imponente de lo que Lucía había imaginado. Flanqueado por altos cipreses, sus ramas parecían formar arcos oscuros que apenas dejaban pasar la luz del sol. Mientras avanzaba, notó que el aire se volvía cada vez más frío, y el silencio era tan profundo que sus propios pasos le parecían ensordecedores. A medida que el sol desaparecía tras el horizonte, comenzó a escuchar un murmullo lejano. Al principio pensó que era el viento entre los árboles, pero pronto distinguió palabras incomprensibles, como si un coro de voces invisibles la rodeara. Intentando mantener la calma, siguió avanzando y llegó a una vieja casa abandonada al borde del camino. La construcción parecía a punto de derrumbarse, pero lo que más llamó su atención fue una inscripción en la puerta: «Aquí comienzan las sombras eternas». Un encuentro inesperado. Al entrar en la casa, Lucía encontró fotografías antiguas esparcidas por el suelo. Mostraban rostros sonrientes, aparentemente de otra época, pero había algo inquietante en ellas. Todas las personas parecían tener sombras alargadas y oscuras que no coincidían con la dirección de la luz. De repente, una de las fotografías cayó al suelo por sí sola. Lucía se agachó para recogerla y notó que la figura en la foto parecía moverse. De pronto, un golpe seco resonó en la habitación contigua. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente y abrió la puerta. Allí encontró a un hombre anciano sentado en una silla, vestido con ropa raída y con los ojos cerrados. Al principio pensó que estaba muerto, pero entonces habló. «Ellos te están observando. Nunca debiste venir». Lucía retrocedió, sorprendida. Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado allí. El retorno a la ciudad. Asustada pero decidida a continuar con su investigación, Lucía salió de la casa y regresó al pueblo. Esa noche escribió todo lo que había experimentado, pero las palabras parecían insuficientes para describir lo que había sentido. Decidió regresar a la ciudad para buscar más información en archivos históricos. En la biblioteca municipal encontró una serie de documentos relacionados con el Camino de las Sombras. Descubrió que, siglos atrás, el camino había sido utilizado para transportar prisioneros hacia una antigua prisión, ahora en ruinas. Muchos de esos prisioneros murieron en condiciones horribles, y las leyendas decían que sus almas nunca encontraron descanso. Pero lo más perturbador fue encontrar una fotografía antigua del grupo de prisioneros. En la esquina de la imagen, una figura familiar apareció, el anciano que había visto en la casa abandonada. La conexión urbana. Convencida de que el misterio iba más allá del camino rural, Lucía comenzó a notar cosas extrañas en la ciudad. Las luces de las farolas parpadeaban cuando pasaba por ciertas calles, y sombras sin dueño se movían en su periferia.
Una noche, mientras revisaba las fotografías que había tomado en el camino, notó que una figura oscura aparecía en todas ellas, siempre más cerca de ella. Lucía decidió consultar a un historiador local, quien le reveló que el Camino de las Sombras tenía una conexión con la ciudad. Muchos de los prisioneros que murieron en el camino habían sido condenados en esa misma urbe por crímenes que, en su mayoría, no habían cometido. Dicen que los espíritus buscan justicia, y aquellos que se cruzan en su camino quedan marcados, advirtió el historiador. La noche final. Una noche, mientras trabajaba en su artículo, Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando levantó la vista, vio a través de la ventana una figura oscura mirándola fijamente. Cerró las cortinas, pero las luces comenzaron a parpadear. Entonces escuchó un susurro: «Tú abriste la puerta. Ahora no puedes cerrarla». El miedo la paralizó. En un acto desesperado, decidió regresar al Camino de las Sombras para enfrentarse a lo que fuera que la había seguido. Al llegar, las voces que antes eran murmuros se convirtieron en gritos, y las sombras comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Finalmente, Lucía llegó a la casa abandonada. Dentro, las fotografías estaban ahora en las paredes, y todas mostraban su rostro. En el centro de la habitación estaba el anciano, esperándola. «Debiste dejarlos en paz», dijo, antes de que todo se volviera oscuridad. El epílogo. Semanas después, un excursionista encontró la cámara de Lucía tirada en el camino. En su interior, había una última fotografía, mostraba a Lucía de pie en medio de las sombras, con una expresión de horror en su rostro. Nadie volvió a saber de ella.